Bueno, vamos a leer, bueno, recordemos cuál es el centro del aposento. Pues, evidentemente es hablar la palabra, exaltando la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero el aposento alto tiene una finalidad específica, ¿no? Que es poder, dice Hechos 1:3, ¿no? Que sea el reino de Dios estableciéndose en nuestras vidas para que entonces podamos ser llenos del Espíritu Santo y entonces sí poder ir y hacer discípulos, hacer el deseo de Dios, que es la evangelización nuestra. Entonces, lo que nosotros deseamos al estar recibiendo la palabra, de hecho tiene que ser diario, pero este tiempo apartado de estudio es poderle dar y ser llenos del Espíritu Santo, poder recibir entendimiento de la palabra a nuestras vidas a través de la guía del Espíritu Santo. Y específicamente este aposento de los viernes es poder ver el camino, lo que nosotros conocemos como el camino de la salvación, desde ver desde el hombre original hasta cómo cae, los estados, los problemas, los métodos humanos, la solución y las bendiciones y las seguridades que obtenemos a raíz de conocer al Dios de la Biblia. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es nuestra condición de pecadores, pero también nuestra identidad ya como hijos de Dios una vez que pasamos por Cristo. Entonces, vamos a leer estos versículos y vamos a orar para entrar en el estudio. Dice, delante de sus discípulos Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, pero las que aquí se dicen que se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. Juan 20:30-31 sabemos que es el versículo central de la Biblia. Es justamente, dice arriba en el título, ¿no? ¿Por qué se escribió este libro? ¿Cuál es el propósito, la razón? Y no el libro de Juan, sino la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es justamente lo que dice aquí, ¿no? Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y entonces tener vida eterna en su nombre. Ese es el propósito. El propósito es creer. ¿Creer en qué? En Jesús, pero como qué, como el Cristo, y entonces el resultado es vida eterna. Entonces, vamos a orar, hermanas. Amado Padre que moras en los cielos, bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, por ir a la cruz con nuestros nombres, a tomar tu lugar como el Cristo, a hacer una obra concluida, suficiente para nuestras vidas, para reconciliarnos eternamente con el Padre, poder decir nuevamente, Abba Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que somos tus ovejas, que nos has escogido, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para limpiarnos con tu sangre por nuestros pecados y hoy tener libertad, Señor. Gracias porque como el Rey deshiciste las obras de Satanás en la cruz, dándonos victoria, Señor. Muchas gracias porque has estado con nosotros y estarás con nosotros como tu palabra lo dice hasta el fin del mundo, Señor. Gracias por tus misericordias que se renuevan día con día. Gracias por este tiempo que pones en nuestros corazones para poder conocerte, Señor, que seamos guiadas por tu Espíritu Santo, que tu palabra caiga en buena tierra y que dé fruto en su tiempo, Señor. Gracias te damos, te amamos porque tú nos amaste primero. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo y vuelve pronto. Amén y amén. Bueno, pues bueno, entonces voy a hacer una recapitulación del camino de la salvación. La intención era ponerle unas diapositivas, nada más que ahorita no me encuentro en mi casa, entonces les voy a dar como se lo di la semana pasada. Les decía, el propósito del libro es creer. ¿Creer en qué? En Jesús como el Cristo. ¿Qué es el Cristo? El Cristo es el ungido, el escogido por Dios, el que tiene toda la autoridad para hacer una obra. Y entonces el resultado de creer en Jesús como el Cristo es que vamos a tener vida eterna. Ahora bien, ¿qué, qué, ¿cuál fue el inicio de todo? ¿En dónde estuvo el comienzo? Recuerden que Dios con solo su palabra fue creando las cosas que hoy vemos. Él puso en orden la tierra, separó las aguas de la tierra, creó plantas, creó animales, fue dándole un orden y una conexión a todo. Fue dándole una conexión, un sentido a todo. Le habló a la tierra y le dijo, tierra produce plantas y las plantas fueron creadas para estar en la tierra, a través de sus raíces reciben vida, están nutriéndose, es con lo que se mantienen vivas. En el momento que tú separas o arrancas una planta, pues va a morir, pero antes de morir empieza el sufrimiento. Luego le habla a las aguas y le dice,
a las aguas hagan animales del agua. Y lo conocemos, ¿no? Como los animales marinos, los peces. Y sabemos, ¿no? Que los peces a través de sus branquias están respirando y están también ahí. O sea, para ellos el agua es normal, es donde deben de estar. Y ellos tienen esa conexión con el agua. ¿Qué pasa cuando sacamos a un pez, perdón, del agua? Pues lo natural es que va a estar agonizando antes de morir. Ya ven, ese es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Que el pececito lo sacas y está brinca y brinca, ratitos está bien, luego brinca y brinca y otra vez de repente hasta que muere, porque no está en el lugar para el cual fue creado. Vemos que el Señor le empieza a hablar a cada cosa y cuando va a la parte del hombre dice, hagamos al hombre imagen y semejanza. Hagamos, se habla a sí mismo y dice, hagamos al hombre imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios? Es que es un ser espiritual. Entonces, estamos conectados a través del espíritu, del ruach, ¿no? En su aliento de vida. Entonces, igual nosotros estábamos creados para estar con Dios. Ese es el punto número uno del camino de la salvación, el diseño original, que fuimos hechos a imagen, que tenemos el soplo de vida y que tenemos bendiciones. Eso viene en Génesis, todo en Génesis 1 y 2, que fuimos creados para estar con Dios, que lo que nos mantenía conectados con el Padre eran el Espíritu, justamente. Sin embargo, nos pasó como a un pez, nos sacaron de donde estábamos, igual nos separaron del amor del Padre, nos separaron de esa conexión que teníamos con el Padre, y entonces vino la que es la muerte espiritual. Y es por ello que es natural sufrir, es lo que les decía, el pez lo vemos siendo afuera del agua, y es normal porque no está en el lugar para el cual fue creado. Recuerdo que nos daban ejemplos, ¿no? De pues acércate a un pez y dile, mira, aquí tienes 10 millones de pesos, pez, pero ya deja de sufrir. Pero no es lo que necesita. Vas a solucionar de manera temporal quizá un problema, pero no es lo que necesita. Lo que el pez necesita es regresar al agua. Igual nosotros estamos sufriendo, estamos en un estado espiritual separado y por lo natural también en sufrimientos físicos, ¿no? Y lo que vemos aquí que pasamos pues al no estar conectados con Dios. Pero ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cómo fue que nos separaron de Dios? Y es el punto número 2 del camino de la salvación, que es el problema fundamental, lo que nosotros conocemos como el problema fundamental. Viene un tercer personaje, ¿no? Viene que es Satanás, que es la serpiente, y viene y engaña a la mujer y le dice, oye, pues con que Dios había dicho. Recuerden que Dios había hecho un pacto en Génesis 2, 16, 17, y había hecho un pacto con el hombre, le dijo, de todo árbol pueden comer menos del que está en medio. Entonces, esa era la indicación, solo no coman de ese árbol, que es el de la ciencia del bien y el mal, o sea, solo no coman. Pero, ¿qué es lo primero que ataca Satanás? Le dice, ataca la palabra, pero recordemos que Satanás trabaja bajo una estrategia desde todo el tiempo, ¿no? Él trabaja con verdad más mentira para crear confusión. Para que una mentira pueda funcionar, necesita llevar una carga de verdad para que entonces digas, pues sí, ¿verdad? Entonces, él que dijo, con que Dios había dicho, y pues ella dijo, sí, algo había dicho, sí dijo algo Dios, pero le dice, de ningún árbol pueden comer. Bien, cómo torció la palabra, cómo usó la palabra misma y entonces la mujer le dice, no, o sea, no podemos, de todo árbol, pero ni le tocamos. Incluso ella, al no tenerla clara, le agrega. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él se da cuenta en Génesis 3:4, ¿no? Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Se da cuenta que no tenía clara la palabra y dijo, ay, pues aquí está. Entonces, eso es un ejemplo claro de lo que nos pasa todo el tiempo también a nosotros. Cuando no tenemos clara la palabra, vienen y nos atacan y es por ello que no tenemos fuerza espiritual ante las situaciones, no sabemos cómo estar firmes porque no tenemos la palabra clara. Entonces viene Satanás, engaña a la mujer, introduce el pecado y ella hace que su esposo coma de ese fruto y entonces nos separa. ¿Qué es separación? Es muerte. Eso es lo que pasó con nosotros. Fuimos muertos espiritualmente. Entonces, esa es la condición en la que quedamos todos. Dice Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, quiere decir, estamos separados, Génesis 3 del 1 al 6, estamos en pecado, Romanos 3:23, y estamos bajo el dominio de Satanás, que es Juan 8:44. Entonces, en esa condición estamos, esa condición espiritual es la que tenemos
Y esa es la que la gente desconoce y nosotros también nos desconocíamos. Nosotros, de hecho, crecimos en una cultura donde hay mucha idolatría, donde hay muchas circunstancias que te dicen, y hemos crecido con la idea de que pues todos los caminos llevan a Dios, que todos somos hijos de Dios, pero cuando leemos las escrituras vemos que no es verdad, que fuimos separados de Él, que no tenemos la identidad como hijos de Dios y que hay cosas, que todo lo que hacemos es pecar, ¿no? Delante de Dios y que no estamos haciendo cosas que le agraden al Padre. Pero ese es el desconocer de la palabra y el que hay un horario para Dios para poderle conocer. Entonces, ¿cuál es el primer punto al que nos lleva el camino de la salvación? Primero, entender para qué fuimos creados, entender a quién le pertenecemos, entender cuál es nuestro origen, que es que fuimos creados para estar con Dios. Nosotros decíamos, bueno, nos decía el pastor Josías, si pudiéramos resumir el nombre de la Biblia o ponerle un nombre a la Biblia, podría ser vuelve a casa, regresar a casa con el Padre. Entonces, primero es ver cuál era nuestro diseño original. Segundo, es entender nuestra condición espiritual. Si nosotros hoy y Dios nos ayuda a entender que todo parte de los problemas espirituales, de verdad, hermanos, vamos a poder tener claridad ante las situaciones que hoy vivimos, que podamos ver nuestra condición de pecadores delante del Padre, que hay algo que nos separa de Él, que era eso, que estábamos en pecado, porque recordemos que Dios es santo, santo, santo y que Él no convive con el pecado, tampoco con el pecador. Entonces, tuvo que tomar a alguien en nuestro lugar. Entonces, estamos en esa condición espiritual y lo natural es que caemos en estados del no creyente, que si los vemos a la luz del Evangelio, que si podemos entenderlos, podemos ver que de ahí se desprenden todos los problemas que hoy enfrentamos, ¿no? Que por eso podemos ver que hay un mundo caído, que hay una situación en el mundo derivado de ese problema espiritual y de esos estados del no creyente. El primer estado del no creyente es justamente que somos hijos del diablo. Bueno, dice, son hijos del diablo. Ustedes son de su padre el diablo porque los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y mentiroso, no ha permanecido en la verdad. Entonces, esa es la primera condición y ahí se nos quita la primera idea, ¿no? De que nos ha grabado el mundo, que nos han dicho, todos somos hijos de Dios. Dios viene y nos dice, no es así. El Señor Jesús nos dice, no es así. Tu condición en la que estás es porque no le perteneces al Padre, le perteneces a alguien y esos deseos de ese alguien quieres hacer que no son buenos, ¿no? Dice homicida y mentiroso. Y luego viene el segundo estado, el no creyente, la idolatría. Les decía la semana pasada, ¿qué es idolatría? Es todo lo que ocupe primeramente un lugar en nuestra vida antes que Dios, que sea primero. Y les decía, puede ser, regularmente asociamos la idolatría o los ídolos pues con artistas, con gente famosa, ¿no? Pero puede ser la familia, puede ser la salud, pueden ser los bienes, puede ser la economía, la fama, alguna persona, circunstancias, o sea, la idolatría, o sea, incluso pues en el tema de la religión, pues los santos y todo esto a la que la gente le rinde culto, es justamente una situación en la que estamos, y lo dice 1 Corintios 10:13, ¿no? Dice que lo que se sacrifica es a los demonios y que Dios no quiere que seamos partícipes de ello. Es decir, que eso no es algo que le agrade a Dios, es netamente hacia los demonios. Y a veces, pues eso es el velo que dice la Biblia que tenemos, ¿no? El velo, o sea, que estamos cegados, velados, para no poder ver estas situaciones. Creemos que es normal. Aún también Paul Washer, si no mal recuerdo, dice que aún conocer a Dios de manera incorrecta es idolatría. Entonces, aún eso es poder de verdad ver que tenemos sí un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, pero también un Dios de ira, un Dios de justicia. También nosotros tenemos que poder ver al Dios del que habla la Biblia, ¿no? Entonces, ese es el estado, el segundo estado del no creyente. Y luego viene el tercero, que son los problemas mentales. Y hoy lo vemos, ¿no? O no sé si ahorita esté un poquito más de moda o sea algo que suene más, pero realmente es algo que ha estado siempre, porque si la Biblia lo habla es porque ha estado siempre, pero vemos que hay ansiedades, que hay depresión, que hay celos, que hay un montón de cosas que derivan en cosas como guerras, en cosas como problemas serios, derivados de todo lo que empieza aquí. Y de hecho, primera de Pedro lo dice, ¿no? Echando todas vuestras ansiedades
sobremitas, nuestras cargas, problemas, que Él tiene cuidado de nosotros. Quiere decir que hay ansiedades, que todos estamos en ese estado hasta que no pasamos por Cristo. Por eso el Señor Jesús en Mateo dice, dejen que vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pues está hablando del alma, está ahí hablando justamente, recordemos que el alma es donde está nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Entonces, es ahí donde dice, dejen que vengan a mí, descansen, porque ¿dónde se hacen las heridas? ¿Dónde empiezan nuestros problemas? Justamente en nuestro corazón, en nuestra alma. Yo siempre les digo, o sea, después de que nos liberamos de la esclavitud de Satanás por la obra del Señor Jesús, viene la guerra en serio, que es contra nosotros mismos, ¿no? Más bien creo que es la primera y la que más nos cuesta, porque nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, las peores cosas las hacemos a solas, nuestra alma es la que nos va dictando, el corazón es el que nos va marcando el paso de lo que vamos haciendo. Entonces, es derivado de que ahí está ese problema. Y luego vienen los problemas físicos, que también es una consecuencia de, sabemos que cuando la creación, Dios hizo al hombre pues perfecto, ¿no? Sin embargo, a raíz de la caída, pues vino todo, o sea, todos los problemas derivados, las enfermedades y todo lo que tenemos. Sabemos que tenemos un Dios fiel, un Dios bueno, que Él está en control y que Él permite también para su gloria, y que si es necesario que pasemos por situaciones de esas, para conocerle, está bien. Entonces, hay problemas físicos. Ese también es un estado del no creyente. Y luego vienen los problemas eternos. También les digo a los que lo que ya sabemos, ¿no? Los comentarios normales que siempre hace la gente, ya, pues ya se murió, está descansando en paz, pues ya, o sea, ya está en el cielo, ¿no? Ya está con el Padre, o ya está con Dios. O sea, la gente eso cree, pero la Biblia dice que vamos a enfrentar un juicio. La palabra de Dios dice que esté establecido que muera, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos vamos a comparecer, todos, aún los creyentes. Vamos a dar cuentas de todo lo bueno y malo que hagamos. Es por ello que nosotros ahora debemos de cuidar nuestro entendimiento, nuestro comportamiento, pero no de manera moral, sino también sabiendo que le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hagamos. Y luego vienen los problemas generacionales, que es justamente, ¿no? El que la transmitimos hasta la tercera y cuarta generación y se van transmitiendo. ¿Cuál es ese problema generacional? El primero que transmitimos, pues justamente el problema fundamental, que están separados en pecado, bajo el dominio de Satanás, porque con ese nacemos todos y de ahí pues todo lo que se deriva. Entonces, es, es el estado y la condición en la que quedamos. Quedamos separados, quedamos en pecado y bajo el dominio de Satanás y todavía con esos estados del no creyente. Entonces todo es un problema, pero el hombre en su afán, en su interés de poder solucionar, de que está, porque hay un vacío en nosotros, porque fuimos creados para estar con alguien, estar creados en algún lugar y es algo que tenemos ahí, por eso el hombre busca idolatría, busca llenar eso porque cree, sabe en su naturaleza está, pero no encuentran, entonces hacen métodos humanos. Y les repito, ese es el cuarto punto del camino de la salvación. El tercero fue los métodos, perdón, los estados del no creyente y ahorita los métodos humanos. Y el primero de ellos justamente es la religión, que les comentaba, ¿no? Religión viene de religar y es el hombre buscando a Dios. Es el hombre buscando a Dios por sus fuerzas y es ahí donde dicen, pues ¿sabes qué? Pues todos los caminos llegan a Dios, todos podemos llegar a Dios. Y Hechos 4:12 lo dice, ¿no? Que Dios no ha dado un nombre abajo en la tierra por el cual pueda ser salvo más que Jesucristo, hombre. O sea, solamente por medio del Señor Jesús no se ha dado un nombre, es decir, una religión que nos conecte con el Padre. Es alguien, no es el medio una religión, sino es alguien que es el Señor Jesús, pero Dios mandó la respuesta. Entonces, ese es el primer método humano y es por ello que hoy en el mundo hay más de 1000 y tantas religiones, o no sé cuántas, que están buscando esa solución a su situación espiritual, pero no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no conocen quién es Cristo, porque no entienden quién es Cristo. Y luego viene el otro método humano que es filosofía, ¿no? Que hoy también sabemos
cuántos filósofos ha habido y cuánta gente hay, frases motivacionales y todo lo que los grandes pensadores y lo que hicieron, ¿no? Para poder llenar, también les digo que tenemos un vacío, pues no, en realidad no era tampoco la respuesta. La filosofía dice que son cosas, que son rudimentos que no son conforme a Cristo, o sea, no son pensamientos que vengan conforme a Cristo. Y eso es que es filosofía, que es filos, es amor a la sabiduría. Filosofía es amor a la sabiduría, pero a sabiduría humana, no la sabiduría de Dios. Entonces, buscan tanto, el hombre tenemos el tema del egocentrismo, ¿no? Que queremos ser iguales a Dios, que queremos ser semejantes a Dios, que queremos hacer cosas más grandes, ¿no? Pero no es así, o sea, en el afán de buscar y querer ser, estar a ese nivel, porque entró en Génesis 3 y justamente la idea de tú serás como Dios, pues los grandes filósofos es que vuelan tanto su cabeza y se desconectan y piensan y ya no dan al blanco, no dan la respuesta y no la han encontrado. Y ese es un método. Y otro método son las buenas obras. Y recordemos que las buenas obras para Dios en Isaías 64:6 dice que son como trapos de inmundicia. No quiere decir que las buenas obras sean malas, y siempre lo recalco porque a veces como que hay esa ligera confusión. No quiere decir que ayudar o ir y dar sea malo. El tema es cuando creemos que a través de eso vamos a ganar el cielo o vamos a poder ser salvos en medio de la situación. Y no es así. Aquí el tema es que una vez que pasas por Cristo, eso está bien. Y las obras que te llevan a la reconciliación con el Padre es justamente las obras de Cristo en la cruz, no es otra. Y luego, esos son los métodos humanos. Y luego viene la solución, por fin. Entonces, vemos toda la situación que está en torno al hombre. Una vez que viene la caída, viene toda la situación en torno al hombre, su problema, sus estados y sus métodos. Pero Dios da la solución. Dios mismo, desde Génesis 3:15, lanza una promesa, que es la promesa de la simiente. Y va a venir alguien a aplastar la cabeza de Satanás. Va a venir alguien, tú le vas a hacer daño, le vas a lastimar en el calcañar, pero él va a aplastar tu cabeza ahí. Dios mismo ya había dado esa solución en Génesis 3:15, que como les decía es el protoevangelio, la primera vez que se habla del evangelio. Y de hecho vemos que el primer evangelista es Dios, ¿no? Él es el primero que da esta respuesta al problema que teníamos. Y entonces vemos que viene el Señor Jesús y es Romanos 5:8, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es ahí la ejemplificación clara? Es alguien tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos esa muerte de cruz. De hecho, la Biblia dice que no hay uno solo bueno, que bueno solo es Dios. Y eso es verdad. O sea, todos venimos con una naturaleza caída, corrompida. Venimos de a veces sin intención hacer daño. O sea, me refiero pensado, hay cosas que hacemos deliberadamente. Sin embargo, todo lo que el Señor Jesús padeció en la cruz lo merecíamos nosotros, porque fue la desobediencia al Padre. Cada vez que nosotros pecamos, le mandamos el mensaje que le mandó a Adán el día que mordió la manzana, ¿no? Es no te necesito, yo puedo hacerlo. Y no es así, hermanos. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros fuimos creados para estar con Dios. Necesitamos volver a casa. Y eso viene a través de la obra del Señor Jesús. Él toma su lugar como el Cristo ahí en la cruz. Ya era Cristo, pero lo toma en la cruz y cumple con sus tres oficios. Recordemos que el Antiguo Testamento hablaba de tres oficios. El primero eran los profetas. Los profetas de qué se encargaban, perdón, pues de conectar al pueblo con Dios a través de la palabra, eran los que llevaban la palabra de Dios. En ese momento era de manera temporal. Conocemos que hubo varios profetas, ¿no? Otro es el sacerdote. El sacerdote era el encargado de hacer sacrificios, matar un animalito de manera temporal para limpiar los pecados de una persona. Llevabas la ovejita, ponías tu manita y la mataba y tus pecados eran perdonados de manera temporal. Y el rey fue levantado para dar victoria al pueblo, para guiar y dar victoria al pueblo. Esos eran los tres oficios y nosotros podemos leer el Antiguo Testamento, gira en torno a ellos, que está apuntando a la promesa del Cristo, que está apuntando a la promesa del Mesías
Y recordemos que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a venir a pasar, de lo que iba a pasar. Entonces, viene el Señor Jesús y es el profeta verdadero, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús vio la importancia de poder decir esas palabras porque un día nos decían, ¿por qué no dijo otras? ¿Por qué no dijo la esperanza, la paz y el amor? No, porque esas tres puntualmente. Porque recordemos que el camino, porque estábamos separados, necesitamos un camino para volver. La vida, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Cristo es la vida eterna. Entonces, Él es la vida. ¿Y por qué la verdad? Porque Satanás es padre de mentira y Jesús es la verdad y la verdad nos hace libre, hermanos. Era necesario conocer esas tres cosas, era necesario entender eso. Y entonces Él es el profeta que abre ese camino, el sacerdote. ¿Por qué? El sumo sacerdote, el sacerdote verdadero, porque no llevó un animalito, fue Él mismo. Dice la Biblia que fue inmolado, ¿no? A golpes, molido, inmolado. Y la Biblia dice que sus huesos iban rotos, que las entrañas se le veían. Entonces, todo el sufrimiento que el Señor Jesús fue para derramar su sangre fue para el perdón de pecados. Una vida, costó una vida y la vida de Dios mismo, de nuestro Señor Jesucristo, para hoy poder tener parte con el Padre, para hoy poder tener las promesas de la palabra en nuestras vidas cumplidas. Entonces Él es el sumo sacerdote, el sacerdote verdadero. Y luego viene, y bueno, recordemos, eso lo dice Marcos 10:45, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos hermanos y hermanos. Y yo siempre les digo, ahí en ese muchos íbamos nosotros, iba nuestro nombre, que podamos tener acción de gracias, que podamos tener gratitud ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro amado Dios, para podernos escoger y poder recibir esa gracia que no merecíamos y que pudiera su sangre cubrirnos para poder hoy decir Jesús es nuestro Cristo. Y como el Rey verdadero que deshizo las obras de Satanás, yo siempre les pregunto, ¿cuáles son las obras de Satanás? ¿Qué fue lo que aplastó en la cruz el Señor Jesús? O sea, su cabeza, sí. Pero ¿cuáles eran las obras? Pues justamente que estábamos separados, que estábamos en pecado y bajo su dominio. El Señor Jesús ahí nos quita esas obras y dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y en ese momento nuestra identidad es restaurada y hay victoria en Cristo. Ese versículo me gusta, el de Romanos, que dice, Romanos 8, que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y es por medio de algo que Él ganó. Entonces, la vida eterna, hermanos, no la podemos perder una vez que creemos, confesamos, ¿no? Dice la palabra, arrepiéntete y cree en el Evangelio, confiesas al Señor Jesús con tu boca y serás salvo, ¿no? Que todo el que invoque el nombre del Señor es salvo. Y no es algo que podamos perder porque no es algo que nosotros hayamos ganado. También la victoria, hermanos, tenemos victoria en medio de cada situación porque no es algo que también hayamos ganado nosotros. Cual sea el resultado, es victoria. Entonces, luego viene el Señor Jesús, toma su lugar, cumple con los oficios de los cuales se venía hablando, y en la cruz dice, consumado es. Juan 19:30. Y en Juan 19:30 el Señor Jesús dio la importancia de poder decir, consumado es. Les digo que en el original es tetelestai, porque justamente tetelestai era el término que en ese momento se usaba y era un término contable. Para cuando alguien tenía una deuda, le ponían el sellito de tetelestai, de todo ha sido pagado, todo ha sido terminado, todo ha sido hecho. Y eso es lo que el Señor justamente dijo en la cruz, consumado es, todo ha sido terminado, todo ha sido pagado, pero no nada más algo de ahorita, sino nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro han sido pagados y solucionados en Cristo. Todo está solucionado en nuestras vidas, todo, tenemos el poder del pasado, la victoria del presente y la conquista del futuro en Cristo Jesús. Que podamos descansar en ello, que todos los días podamos confesar la obra del Señor Jesús para poderle dar gloria y honra solo a Él. Que podamos entender que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente a través de la revelación del Padre. Que nosotros podamos buscarle con todo nuestro corazón todos los días, que podamos ver que de verdad la obra de Él es suficiente para nosotros, que Él es suficiente en nuestras vidas. Entonces, también la palabra dice en este mismo sentido de la solución que Dios dio, que es Cristo, a través de
de los oficios, de las promesas, del cumplimiento, es justamente, ¿no? Que nosotros podamos ver al Señor Jesús y lo que pasó en el Monte Calvario, que Dios nos ayude a abrir nuestro entendimiento para no verlo como un evento más histórico, o como de, pues soy cristiano, de que sí creo y lo que pasó en la cruz, pero sin más allá, sin de verdad poder vivirlo, que no se quede en un conocimiento intelectual, sino que de verdad baje a nuestro corazón y sea nuestra manera de vivir todos los días a la luz del Evangelio. Y también la palabra dice, ¿no? Que la aceptación, que el tiempo para confesar es ahora. Muchas veces creemos, y yo lo he escuchado, ¿no? En gente que es inconversa. Dice, ay, pues ya cuando me esté muriendo, pues me arrepiento. O ya que esté ahí a la mera hora, pues para ver si es cierto todo lo que dicen, ahí ya nos va a decir que era lo correcto, la religión correcta. Y recordemos que no es ni de religiones, recordemos que para poder creer y confesar es hoy. La Biblia también dice que no tenemos desierto el mañana, que no nos jactemos, ¿no? Que ni siquiera podemos decir, pues mañana voy a hacer esto, porque nadie lo tenemos desierto. Hoy quizá puede ser nuestro último día, pero también para confesar. Dios hoy, a través de sus estudios, a través de su palabra, a través de las situaciones, nos da la oportunidad de que le podamos conocer, nos va empujando hacia Él, hacia conocerlo, nos va, bueno, como lo dice Oseas, ¿no? Con cuerdas de amor nos trae. Y está así, devuelve a casa, aquí estoy, yo no he estado perdido, el perdido eres tú. Y que sea el horario para poder decir, de verdad, yo creo que Jesús es mi Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que aún si hoy fuera nuestro último día, tengamos claro para dónde vamos. Pero si también Dios nos permite el día de mañana, que sea para una sola cosa, para poder proclamar su evangelio, para poder ir y decir que Jesús es el Cristo a toda criatura, que nuestra vida sea para darle gloria a Él. Una vez que entendemos que Jesús es el Cristo, que Dios nos lo revela, porque en Mateo 16 lo dice, ¿no? Cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús le contesta, bienaventurado eres, y les comentaba que es bienaventurado, que eres completo, que estás completamente feliz, es o por dos, feliz por dos, gozoso por dos, pero eres completo. Dice, bienaventurado eres porque esto no te lo da carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El que hoy nosotros podamos conocer a Jesús como nuestro Cristo es algo que viene del Padre. Y que esa sea nuestra tranquilidad y nuestra bendición más grande, hermanos. No, muchas veces buscamos una bendición, es que estoy orando, pero la bendición más grande que nosotros hemos recibido es poder conocer a Jesús como nuestro Cristo. Esa es la respuesta absoluta para nuestras vidas. Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Y esa es la bendición más grande que podemos tener. Todo lo demás es añadidura, todo lo demás que ocurra en torno a nuestra vida, todo está bien, porque estamos completos en Cristo, como dice la palabra bienaventurados, ¿no? Entonces, una vez que el Padre nos revela a su Hijo, nuestro estado espiritual cambia, y también lo dice Primera de Pedro, le digo Primera de Juan, me parece, que dice que nuestro estado espiritual cambia, que pasamos de las tinieblas a la luz admirable de su amado Hijo, pasamos de muerte a vida, volvemos a ser conectados, como ese pez cuando lo regresas al agua y vuelve a respirar y vuelve a vivir. Bueno, no sabía muerto, vuelve a seguir ahí porque regresó al lugar para el cual fue creado. Así nosotros, en el momento que nuestro estado espiritual cambia y nos conectamos nuevamente con Dios, regresamos al diseño original, pero pues vamos a ir en un proceso, ¿no? Como lo dice Salmos, ¿no? Que Proverbios, como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento. Y ahora, ¿cuál es la situación? Pues que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es por el cual estamos siendo perfeccionados. Entonces, cambia nuestro estado espiritual y Dios nos da 7 bendiciones añadidas, aparte del poder tener la revelación más grande que de conocerle, el servirle. Dios nos da 7 bendiciones. Y la primera es que somos hijos de Dios. Juan 1:2 se lo dice, ¿no? Que a todos los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad, es decir, la autoridad de ser hechos hijos suyos. Cambiamos. Ya no es más Satanás, nuestro Padre es Dios. Hoy confiadamente podemos acercarnos a Él en oración y podemos decirle, Abba Padre, podemos decirle nuevamente papá, porque Él es nuestro Padre, para estar con Él,
fuimos creados para estar con Él. La segunda bendición es la guía y la morada del Espíritu Santo. Y siempre se los digo, ¿no? Ese Dios que creó el universo, de todas las estrellas le puso un nombre, el que creó todo lo que vemos, ese Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo y Él está habitando en nosotros. Somos el templo. Cuidémonos, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro cuerpo porque somos el templo del Espíritu Santo. Somos los portadores de su palabra y Él mismo está habitando aquí con nosotros. Por eso somos guiados a través de Él, porque Él está con nosotros y podemos entonces ser guiados a través de su espíritu, de su palabra, el cuidado que Él tiene con nosotros, porque Él está dentro de nosotros, Él mora aquí. Entonces, somos realmente bendecidos, hermanos. Y la tercera bendición es que tenemos respuestas a la oración. Lo dice Juan, ¿no? 16:24, dice, hasta ahora no has pedido nada en mi nombre, pide y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Eh, Dios sí responde a nuestras oraciones, hermanas, siempre, siempre va a responder, sea un no, un sí o una espera, pero siempre hay respuesta de Dios. Y es así, y una vez nos decía un pastor, ¿no? Decía, y el no es la respuesta con más amor del Padre. Y es así porque Dios no nos va a dar algo que nos vaya a destruir. Dios no nos va a poner nada que nos vaya a hacer daño. Él nos va a quitar cosas y muchas veces van a doler porque nuestra carne quiere ir para un lado, nuestra carne anhela otras cosas, nuestra alma anhela cosas, pero nuestro espíritu no va a permitirlo porque no es algo que le agrade a Dios, es algo que lejos de que nos pueda poner nuestra mirada en Él, nos está apartando de Él. Y Dios lo va a hacer, Dios va a quitarnos cosas, nos va a dar otras, pero Dios está respondiendo de una u otra manera, es el sí, el no y el espera. Y esas tres primeras bendiciones son de identidad como hijos de Dios. Tenemos identidad, andábamos, lo que les decían al principio, al ser separados, engañados y todo, pues no tenemos clara nuestra identidad, andamos pues lo que el mundo nos va marcando, lo que nos van enseñando, pero Dios viene y dice, a ver, tú eres hijo de Dios y tienes esto contigo, ¿no? Y luego viene la cuarta bendición, que vienen ya las bendiciones de autoridad, viene lo que es por autoridad. Y la cuarta es justamente esa, autoridad para quebrantar las fuerzas de la oscuridad. Y lo dice Lucas, ¿no? Dice que nos ha dado autoridad para hollar, o sea, aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. Y es así. Hemos sido, de verdad, somos luz aquí, ¿no? Que podamos quebrantar las fuerzas de la oscuridad para poder proclamar su evangelio, para poder conquistar un reino que no nos pertenece y que se establezca el reino de Dios en todo lugar. Y así bloquear los desastres, que nosotros podamos manifestar esta autoridad como hijos de Dios de manera correcta, ¿no? Que es justamente para poder proclamar el evangelio en un mundo caído, en un mundo donde vemos guerras, donde vemos hambre, donde vemos narcotráfico, donde vemos trata de blanca, donde vemos situaciones de verdad difíciles y que no podemos quedarnos callados o sentados sin hacer nada, sino levantarnos como esos hijos de Dios para ir y proclamar el Evangelio. Luego la siguiente bendición es que tenemos la guía, la ayuda de los ángeles. Es así, o sea, la dice en Hebreos, ¿no? Que la ayuda de los ángeles para los que son ministradores de la palabra de Dios, embajadores de la palabra de Dios, y eso somos nosotros. También en diferentes, bueno, en Salmos, por ejemplo, 91 vemos, ¿no? Que Dios manda un acerco de ángeles a acampar alrededor de nosotros, y en diferentes pasajes bíblicos podemos ver cómo Dios a través de sus ángeles nos está guiando, nos está cuidando, nos está ayudando para poder ir y hacer lo que a Él le agrada, ¿no? Luego tenemos la ciudadanía del cielo. Como siempre lo decimos, nosotros pues no pertenecemos a este mundo, ¿no? Nosotros pertenecemos al reino de Dios, nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces somos extranjeros, aquí estamos de paso y justamente como somos extranjeros, pues la gente nos ve raro, ¿no? Es así de, ahí vienen esos cristianos, es solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Pero es así, nosotros estamos aquí para hacer avanzar un reino y primero tenemos que ver y más bien poner nuestra mirada en lo eterno, poner nuestra mirada en esas promesas, porque es el Señor que ya nos ha dado unos lugares y moradas. Entonces, nosotros no pertenecemos aquí, hermanos, nosotros somos hijos de Dios que venimos a una sola cosa, ¿no? Que es
proclamar, que es predicar, que es poder hacer que más personas le conozcan a través de nuestra vida. Ah, luego viene lo que es justamente la evangelización mundial, la séptima bendición, es la evangelización mundial. Somos parte de un plan. Yo siempre lo digo, ¿no? A Dios en su misericordia le ha placido usarnos para poder proclamar su evangelio en todas nuestras situaciones, aún con todo lo que nosotros podamos tener o no, con todas las habilidades o no que podamos tener. Dios nos va a usar, Dios nos da dones y talentos diferentes a cada uno de nosotros para poder hacer avanzar su reino. Es un privilegio ser usados por Dios, es un privilegio poder decir que Jesús es el Cristo, nuestro Cristo. Es un privilegio ser su instrumento, ser esas personas que están cambiando una generación. Como les decía en el estudio pasado, que nosotros, Dios nos escogió para encargarnos de esta época, que somos los evangelistas de esta era. Y les decía, ¿no? Que los pastores de Corea usaban una frase y que decían son los protagonistas de la evangelización mundial. Y es así, hermanos, nosotros no estamos aquí como la demás gente que nada más despierta, trabaja, come, gasta y esas cosas, o que sigue, ¿no? Lo que es el proceso biológico, ¿no? Te naces, creces, te reproduces, mueres. No sé qué más falta. No, nosotros venimos a algo eterno, que es justamente a llevar a más personas a conocerle. Hay una frase que vi hace unos días de algunos pastores de coalición y algunas páginas decía, es que dar testimonio no es mírenme, es mírenlo. Y es así, o sea, y Lewis lo dice de esta manera, brilla tanto, pero no para que te vean, sino para que vean a Cristo a través de ti. Y que ese sea el objetivo de nuestra vida, que ese sea el fin único para el que estamos aquí, que puedan más personas ver a Dios a través de nuestra vida. También lo dice Sproul, si no mal recuerdo, o Spurgeon, dice que muchas personas nunca van a leer la Biblia, pero que nosotros somos la Biblia que les vamos a mostrar a esas personas. Entonces, que no seamos cristianos de domingo o de estudio, de aposento, que seamos cristianos 24 horas, 7 días de la semana, que podamos ser esos hermanos que testifican en todo tiempo del Evangelio, que viven, que aún sí tenemos errores, que también vamos a seguir cometiéndolos porque seguimos en esta batalla, como lo dice Romanos 7, ¿no? Hable de mí, eso que no quiero hacer, eso hago, pero va disminuyendo esa atracción hacia el pecado, sino que de verdad empezamos a aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Entonces, que podamos ser esos hijos que desde nuestros campos, de donde estemos, de donde trabajemos, a lo que nos dediquemos, lo que hagamos día con día, podamos proclamar el Evangelio. Esa es la gran comisión. El Señor Jesús la dejó y fue ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la gran comisión. Ese es el motivo por el cual seguimos aquí con vida, es ir y proclamar el Evangelio. Y entender primero nuestro estado espiritual, nuestra condición caída, nuestra solución, pero también los resultados que vienen a través de conocer a Jesús como nuestro Cristo. Y lo natural es que una vez que empezamos a disfrutar del Evangelio, que empezamos a descansar en el Señor, lo natural es que vamos a hablar el Evangelio. El apóstol Pedro lo decía así, ¿no? O Pablo, no recuerdo quién era, que decía lo que tengo te doy. ¿Y qué tengo? Pues el Evangelio. Y eso te doy, pero eso es suficiente. No necesitamos nada más, solamente necesitamos conocer del Evangelio. Y entonces Dios en medio de todo nos da bendiciones, primero la revelación, nos da las bendiciones, pero también nos da seguridades, nos confirma, ¿no? Que somos hijos y dice, estén seguros de esto. ¿De qué? Pues de que van a tener vida eterna, o sea, ya tienen vida eterna. Y yo como se los comento, ¿no? La vida eterna empieza en el momento en que creemos, pues así lo dice la palabra, ¿no? Que creas que Jesús es el Cristo para tener vida eterna en su nombre. Que la eternidad, hermanos, comienza en el momento que confesamos a Jesús como nuestro Cristo y empieza nuestra eternidad. Entonces, esa es una seguridad que debemos de tener, como lo dice Juan 10, 20, 27, 10, 27, 28, que Él nos da vida eterna y no perecerán jamás, ni nada nos arrebatará de su mano, y nada es nada.
Nosotros le pertenecemos a Dios, fuimos comprados a precio de sangre. Dios, a través de nuestro Señor Jesús, nos ha traído hacia Él. Y lo dice, ¿no? Nada se va a perder de la mano del Señor Jesús. Nosotros ya le pertenecemos y nosotros fuimos creados para estar con Él. Entonces, que tengamos ese descanso de que nuestra vida le pertenece a Dios. También tenemos perdón de pecados, como lo dice primera de Juan 9, 1:9, perdón, que dice que si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y es así, nosotros todos los días, así como les decía, no tenemos desierto el mañana, pero que hoy podamos ponernos a cuentas con el Señor. Hoy siempre les digo esto, ¿no? A Dios se va de rodillas, que podamos orar y decirle, Señor, pues soy un pecador, como es el apóstol, ¿no? De todos, yo soy el primero de los pecadores, y podamos ponernos a cuentas con Él, de verdad confiando en que tenemos perdón de pecados, en que su sangre es suficiente, y que de verdad todos los días podamos correr a nuestro sacerdote verdadero para poder ser limpios y perdonados, y también ser reconciliados con nuestro profeta y tener esa certeza de que somos vencedores por medio de Cristo. También tenemos la respuesta a la oración. Dios nos confirma, ¿no? A través de Jeremías 33:3, bueno, es desde el 3 y 4, pero dice, bueno, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que no conoces. Clama a mí. Hay un salmo que me gusta, que es el Salmo 55, que dice que Dios escucha nuestras oraciones como un grito de auxilio, ¿no? Y de verdad el Señor está atento sus oídos están abiertos a las oraciones de sus hijos, y de verdad que podamos poder hacer de la oración algo constante en nuestra vida, que no sea nada más o cuando comemos o cuando estamos con alguien o cuando despertamos, sino que de verdad podamos orar en todo tiempo, que poder tener esa comunión con el Padre. Tenemos libertad en Cristo también, ya es la vida eterna, es el perdón de pecados, es la respuesta a la oración, es la victoria. Dios nos confirma que tenemos victoria en Cristo. Entonces, es así como Dios ha trazado un plan perfecto, y si lo vemos con ojos espirituales, podemos ver que nada ha estado fuera de sus manos, que todo ha sido trazado con, con, con perfección desde su soberanía, y que podamos voltear y ver nuestra vida no para que nos lastime nuestro pasado, sino para ver por qué Dios permitió todo eso y yo poder estar aquí confesando que Jesús es nuestro Cristo. Dios usó todo para que nosotros volviéramos a Él. Les repito, Él nada iba a perder, ¿no? No vamos a perder. Dios no nos va a perder a través de nada. Él prefiere traernos completos o en partes, pero nos va a traer, y nosotros debemos, hermanos, hacer una determinación todos los días, poder determinar todos los días en nuestro Señor Jesucristo, en creerle a Él, en confiar en Él, en que nuestra vida es para su gloria. Entonces, ese es el objetivo de poder estar estudiando la palabra y de dar aposento alto, es poder entender para qué estamos aquí, para quién le pertenecemos, quién es el dueño y señor de nuestras vidas, de que tenemos una vida con propósito y que tenemos mucho trabajo que hacer, que es la evangelización mundial. Tenemos mucho campo para ir y predicar, pero de manera correcta, que Dios nos ayude a poder dar el mensaje fiel a las personas para que sea el horario de su conversión. Recordemos que solo somos instrumentos, nosotros solo somos mensajeros, el mensaje es el importante, y el que hace la obra es Dios, el que transforma vidas es Dios, el que sana heridas es Dios, y el que trae a sus hijos es Dios, ¿no? Pero nosotros tenemos una tarea, que es ir y buscar y habilitar a esos discípulos que están allá afuera a través de la palabra de Dios. Entonces, para cerrar bueno, resumir un poco lo que es el camino en la salvación, es recordar los que estamos, son 7 puntos de los que se hablan. El primero es el diseño original, para que fuimos creados. El segundo es el problema fundamental, lo que ya conocemos, de separación, pecado, Satanás. Luego vienen los estados del no creyente, los métodos humanos, perdón, la solución, que es Cristo, las bendiciones y las seguridades. Eso es el camino a la salvación, eso es poder ver
lo voy a decir de esta manera, toda la película, ¿no? Desde cómo estábamos, cómo nos separaron, las condiciones en las que estamos, cómo Dios a través de Jesús nos reconcilia nuevamente con Él, nos limpia del pecado, nos deshace las obras de Satanás y recibimos bendiciones y podemos ser ahora sí testigos, ser llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, que podamos todos los días pelear nuestro tiempo con Dios, que todos los días podamos tener un tiempo a solas con el Señor, que nos demos el tiempo de hacer la transcripción de la oración del pacto, que podamos nosotros leer la palabra sin que alguien nos diga o sin que esperemos un tiempo de estudio, sino que nosotros tengamos esa hambre. Dios dice que Él pone el querer como el hacer, y entonces que esa sea nuestra oración también. Señor, ayúdame a buscarte, ayúdame a tener ese tiempo contigo, que aún en medio de un día ajetreado que yo tenga y de muchas situaciones que yo pueda vivir, que pueda tener mi tiempo contigo a solas, que pueda tener ese tiempo para estar más contigo a través de tu palabra. Y como les decía a las hermanas la semana pasada, que veamos cómo de verdad su palabra se ha ido cumpliendo en nuestra vida, cómo cada palabra se ha cumplido y lo que se seguirá cumpliendo en nuestra vida a través de conocerle y de que nuestra vida esté centrada en Cristo, perdón, que nuestra mirada esté puesta en Él. Yo les decía que la manera práctica de poner nuestra mirada en Cristo, pues es justamente haciendo la transcripción, es orando, es dar culto, es estar en tiempo de estudio. Esa es una manera práctica de poder poner nuestra mirada en Cristo. Que Dios nos ayude y nos permita hacerlo de manera continua, diario, que diario podamos aferrarnos a esto, al Señor Jesús, y podamos tener ese tiempo valioso con el Padre. Entonces, este es el tiempo de estudio que vamos a tener el día de hoy. Voy a orar para terminar. Amado Padre que moras en los cielos, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias porque somos bendecidos a través de conocerte, Señor. Gracias porque nos confirmas que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para poder conocerte, Señor, que nos apartaste desde el vientre de nuestras madres. Señor, muchas gracias porque has peleado por nosotros, Señor, porque vas delante de nosotros peleando con brazo poderoso, Señor. Y gracias porque tus misericordias se renuevan día con día. Tu palabra dice que no hay tentación humana, que no podamos resistir, pero que fiel eres tú y que con el problema viene la solución. Muchas gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias por estar con nosotros todos los días y gracias porque se ha cumplido tu palabra en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo y vuelve pronto. Amén y amén.